Sí, se ve. Sí, pastor, nosotros vemos la pantalla. Ok. Básicamente la guía va a ser igual como la semana pasada, el manual, solo que en esta oportunidad, bueno, traté de colocar la mayoría o muchas de las cosas en lámina, en PowerPoint. Quizás en algunas oportunidades vamos a ir yendo a la guía, especialmente en algunas partes donde tenemos las completaciones para ver cómo ustedes han abordado este tema tan fundamental y central para lo que es la iglesia luterana en sí y a la hora de poder acercarnos a las escrituras, ¿sí? Entonces eh, tenemos acá entonces la materia de teología de la palabra y para esta unidad nos corresponde la distinción entre la ley y el evangelio. El libro de Concordia afirma con respecto a este tema de la siguiente manera: creemos, enseñamos y confesamos que la diferencia entre la ley y el evangelio debe ser retenida en la iglesia con gran diligencia, como luz de extraordinario esplendor, pues según la advertencia de San Pablo, sólo de esta manera se logra dividir correctamente la palabra de Dios. ¿Ok? Eh, entonces, la ley y el evangelio es algo que ustedes como diaconisas en el ejercicio ya van a estar usando. Pero no solamente en el área del diaconado o cuando ustedes sean consagradas, sino también en sus vocaciones desde ya. ¿Sí? Y la ley y el evangelio, como tenemos acá en nuestras confesiones, necesita ser retenida, necesita ser estudiada con mucha seriedad. ¿Ok? Porque es la forma en cómo Dios también obra la fe y nos lleva a Cristo. Este es el fundamento, este es lo importante. Eh, grandes teólogos de la historia. Tenemos aquí a Martín Lutero, ¿verdad? Creo que lo conocemos todos, ¿verdad? El más gordito, el del sombrero acá, afirma. Y también tenemos por este lado a Walter, ¿ok? Si algunas no conocían a Walter, bueno, se los presento. Eh, gran también teólogo dentro de la iglesia luterana. Y sus aportes fueron también de mucho valor para lo que es la distinción de la ley y el evangelio. Por acá afirma Lutero: distinguir entre la ley y el evangelio es el arte más alto en todo el cristianismo y algo que toda persona que ve el valor en llamarse cristiano debería de reconocer, saber y poseer. ¿Ok? Entonces, no es solamente para ustedes como futuras diaconisas que van a consagrarse, distinguir este arte. En realidad, todo cristiano debería hacer y aprender esta distinción, reconocer la ley y el evangelio, saber la distinción entre la ley y el evangelio y poseer, ¿sí? Eh, Walter también afirma: distinguir debidamente entre la ley y el evangelio es el arte cristiano y teológico más difícil y elevado, el cual solo el Espíritu Santo enseña en la escuela de la experiencia. El debido conocimiento de la distinción entre la ley y el evangelio no solo es una excelente luz para la acertada comprensión de todas las escrituras, sino que sin este conocimiento la Biblia es y seguirá siendo un libro cerrado. Cerrado. ¿Ok? Entonces, todo cristiano necesita saberlo, pero también es el arte más difícil y elevado que solamente el Espíritu Santo enseña. Damos gracias a Dios que en el bautismo Él nos ha dado su Santo Espíritu y nos permite ver esto
¿sí? Y estudiarlo bajo su guía, bajo su dirección. Eh, el libro es cerrado si no comprendemos esto. Entonces es muy importante a la hora de trabajarlo. Algunas distinciones entre la ley y el evangelio. Según el manual, nos dice distinguir la ley y el evangelio está en el corazón de la teología luterana, ya que es una forma de escuchar la voz de Dios claramente en las escrituras sin malinterpretarla y confundirla. Es importante que hablemos de la ley y el evangelio en el momento apropiado. Ahí vamos a hablar un poquito de esto, en qué momentos hemos de proclamar la ley y en qué momento hemos de proclamar el evangelio, o en qué momento se ha de proclamar las dos, ley y evangelio, ¿verdad? Según los que nos va a presentar Barter acá también. Primera pregunta, entonces, distinguir correctamente entre la ley y el evangelio Difícil. es muy difícil, Elevado. Elevado. es muy difícil, totalmente. Algunas similitudes con respecto a esto, ¿ok? El libro de Gálatas 3:12 nos dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Romanos 4:5 nos dice, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe le toma en cuenta como justicia, ¿ok? Entonces podemos observar acá algunas similitudes, ¿verdad? Pero también podemos ver esta gran diferencia. La ley no es de fe, sino que nos dice, haz esto y vivirás. Por el contrario, el Evangelio no nos pide cosas, sino que nos entrega la fe como justicia, ¿verdad? Ambos son palabras de Dios. Tanto la ley como el evangelio son palabra de Dios. Es importante reconocer esto e identificarlo. Ambos son la verdad. La ley nos confronta, nos dice la verdad, pero también el evangelio, ¿ok? La verdad, por supuesto, en Cristo. Ambos son importantes y necesarios enseñarlos, ¿ok? Ninguno de los dos tiene que ser menospreciado, ¿no? Porque es la ley, quizás no tenemos que resaltarlo tanto, no. La ley necesita ser resaltado y necesita hacer el efecto en aquellos que oyen la ley, ¿ok? Que es llamar al arrepentimiento, causar la contrición a fin de que las personas puedan atesorar el Evangelio. Igualmente, el Evangelio necesita ser resaltado y tiene que brillar, por supuesto, como el sol, a fin de que los hombres se aferren y crean en las promesas de Dios. Ambos tienen la misma promesa. La ley nos dice, haz esto y vivirás. El Evangelio dice, yo hice esto, o Jesús hizo esto, y por la fe en Él tenemos vida, pero ambos prometen vida eterna. Con respecto al contenido, tenemos nuevamente aquí a Walter en su libro de Ley y Evangelio, nos hace un recorrido fascinante con respecto a la manera en cómo tiene que ser vista la ley y el Evangelio. En cuanto a su revelación, la ley, como conversamos la semana pasada, está escrita en el corazón del hombre, es innata en el corazón de los hombres, mientras que el Evangelio no. El Evangelio nos viene de afuera, ¿ok? Mediante el Espíritu Santo que lo reveló a los santos hombres. Hablamos la semana pasada cómo el Evangelio siempre viene de afuera.
Ejemplo, Jesús vino del cielo, ¿ok? No vino de la tierra, vino de arriba del cielo. La Santa Cena nos viene de afuera, se nos da cuerpo y sangre y se nos mete adentro. La palabra nos viene de afuera, la oímos, ¿ok? El bautismo nos viene de afuera, se nos coloca agua unida a la palabra. Entonces, el Evangelio siempre va a venir de afuera y entra a nosotros, ¿ok? Por la boca o por el oído para darnos la certeza y la seguridad de las promesas de Dios. ¿Por qué no viene de adentro? Precisamente porque somos hombres caídos, nuestros sentimientos varían, ¿verdad? Hoy podemos sentir que somos perdonados y mañana quizás no, ¿sí? Por causa de nuestro pecado, no así las promesas de Dios. Y allí es donde como creyentes hemos de aferrarnos a las promesas de Dios que no cambian, que no varían, precisamente porque no vienen de nosotros, sino que vienen de afuera. Y esas son las promesas que también tenemos que entregar y llevar a otros, ¿ok? Reconocerla. La ley, entonces, es innata en el corazón, menos no así el Evangelio. Con respecto al contenido, la ley nos dice lo que debemos hacer. Siempre va a estar dándonos órdenes, órdenes, órdenes. Mientras que el Evangelio nos señala a Cristo. Eh, Nos dice lo que hizo Jesús y lo que sigue haciendo domingo tras domingo en cada servicio que nos reunimos en torno a la palabra y los medios de gracia. Eh, con respecto a las promesas, como ya habíamos mencionado, tanto la ley como el Evangelio prometen vida eterna, salvación. La ley promete vida eterna con la condición de que obedezcamos perfectamente en palabras, pensamientos y obras, mientras que el Evangelio nos dice solamente cree, cree y vivirás, ¿sí? Entonces, en este sentido, aunque los dos prometen vida eterna, una depende del ser humano y la otra depende de Dios, exclusivamente de Él. La ley contiene amenazas, si no cumplimos. ¿Cuál es la amenaza? La condenación y la muerte eterna. ¿Ok? Mientras que el Evangelio no contiene ninguna amenaza, simplemente nos ofrece, nos dona y se nos entrega para salvación. Con respecto a los oficios de la ley, de esto lo hablamos la semana pasada. Los oficios de la ley es freno, espejo y guía. Vamos a recordar un poquito, a ver si algunas de las que están aquí estuvieron. Cuando hablamos de freno, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? Para los cristianos. Ok, ¿alguien quiere completar la respuesta? El freno es para evitar que las personas cometan actos contrarios a la ley de Dios, por lo tanto, es para los no cristianos y también espejo, y para los cristianos es guía. Ok, excelente, ¿verdad? Entonces esa es la otra partecita que faltaba. Entonces, tanto freno como espejo es para todos, ¿sí? Es para todos, ¿ok? La ley funciona como un freno en nuestras vidas, nos refrena en pecar, tanto los creyentes, ¿ok? Como los incrédulos, ¿ok? Pero también el espejo nos muestra específicamente
el pecado, ¿ok? Nuestra maldad, lo lejos que estamos de Dios. Y esto vale tanto para los creyentes como para los no creyentes, ¿sí? Es necesario, habíamos hablado la semana pasada también que como creyentes, a pesar de que ya estamos en la fe, igual la ley necesita ser predicada y una y otra vez necesitamos ir al arrepentimiento. Bueno, estamos en la temporada de Cuaresma, es una temporada de arrepentimiento donde Dios nos llama al arrepentimiento por medio de la predicación de la ley y a la fe en Cristo, ¿no? Y la guía, ley como guía, exclusivamente es para los creyentes, para los creyentes. Después de haber sido perdonados y salvados por Dios, ahora el creyente desea y anhela servir a su Señor. ¿De qué forma lo hace? Bueno, viviendo la voluntad de Dios en sus vocaciones, bien sea padre, bien sea madre, hijo, como trabajador. Nos deleitamos y nos gozamos. Vivimos la ley no para, mm, para cumplir, para cumplirla y llegar al cielo, sino porque ya el cielo nos pertenece. Vivimos en gratitud. Con respecto al Evangelio, a diferencia del Evangelio en su oficio, ofrece y dona la fe. De esto también lo hablamos un poquito la semana pasada. La fe no es una obra nuestra, es una obra de Dios. Muy claramente lo señalamos en el texto de Romanos capítulo 2 verso 8 en adelante, ¿sí? Donde el apóstol Pablo allí nos dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, ¿ok? Para que nadie se gloríe delante de Él. Eh, el otro oficio del Evangelio es quitar nuestros temores, a diferencia de la ley que nos muestra nuestros pecados y nos aterroriza, realmente produce en nosotros contrición. El Evangelio quita nuestros temores, nos da la paz y nos transforma, nos sana. Y esto es muy bonito con respecto al Evangelio. El efecto de cada uno también es diferente. La ley produce desesperación, la ley produce muerte, condenación, duda. Mientras que el Evangelio produce perdón, justificación, salvación, paz y esperanza. Recordemos la palabra justificación. ¿Alguien me la quiere decir? Vamos a ir recordando siempre algunos conceptos para tenerlo presente. Justificación, ¿qué significa? Declarar justos. Cristo nos declara justos por hacer el cumplimiento de la ley en lugar nuestro. Ok, ¿verdad? Ahí faltó completar un poquito, entonces declarar justo al culpable. Listo. Eso es la justificación. Es muy importante colocar culpable, ¿ok? Porque no somos justos. Pero Dios nos justifica en Cristo. Aunque somos culpables, Dios declara su culpabilidad en su Hijo Jesús. ¿A quién se debe predicar la ley? Bueno, la ley se debe predicar a los pecadores impenitentes, aquellos que no sienten pesar por su pecado, que no se miran a sí mismos como pecadores o que pueden pensar que son algo bueno, que no son tan malos. Entonces, a ellos se le ha de predicar la ley, mientras que el evangelio se le predica al pecador penitente. ¿Ok? Aquellos que están quebrantados por su pecado, aquellos que están agobiados y necesitan oír el evangelio. Este último puntito es muy importante. ¿Ok? Esto no funciona en el servicio, este último punto. ¿Ok? No es que en el servicio vamos a predicar ley porque todos son orgullosos, impenitentes, o vamos a predicar evangelio porque, bueno,
es muy fuerte la ley. No, aquí Walter está hablando en un contexto de consolación mutua, de tú a tú, ¿ok? De visitas. Entonces, ¿a quién se debe predicar la ley en un tú a tú? Bueno, aquellos pecadores que no ven su pecado, como sucedió en el caso como sucedió en el caso del texto que leímos la semana pasada, el joven rico, ¿recuerdan? Del joven rico que no veía su pecado y ¿qué hizo Jesús? Le predicó solamente la ley, solamente la ley. Y no era la hora de predicar el evangelio, puesto que no veía su pecado. E incluso se fue, como leímos en el texto, allí nos decía que se fue triste porque tenía muchas posesiones, es decir, no reconoció su pecado y que necesitaba de Jesús. Lo mismo funciona en un tú a tú. eh, la ley tiene que ser predicada a la impenitente, mientras que el evangelio al penitente, al quebrantado de corazón. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la ley es para los orgullosos y el evangelio es para los quebrantados de corazón. La ley descubre la enfermedad, el evangelio nos da el remedio. Algunas confusiones. eh, bueno, ustedes también tienen acá, perdón, creo que aquí tenemos una pausa para ver que, eh, déjenme mirar acá, en su manual, vamos a ver qué colocaron ustedes. Ujú. ¿Qué colocaron ustedes en cada puntito? Ahí no describía en tus propias palabras, escribe las 6 diferencias entre la ley y el evangelio. Quizás no vamos a decirlas todas, cada una, pero sí por lo menos una o dos cada una, valdría la pena. Bueno, en cuanto a cómo fue revelada, la ley es innata en el corazón del hombre y el evangelio es externo porque es la obra de Cristo por nosotros. Ujú. Eh, la ley nos dice qué debemos o no hacer y por lo tanto, como el hombre no puede cumplirla, su propósito es que reconozcamos nuestro pecado y nos agarremos de Cristo para poder tener el perdón. Y el Ok. Evangelio es la gracia, o sea, lo que Dios ha hecho por nosotros Ujú. en Cristo. Ok, otra. Quizás el puntito 2 o 3. ¿Qué colocaron? Pastor, yo coloqué que la ley produce temor y convicción de pecado. Ok, Y el eso es Evangelio, con respecto a qué punto. Punto 1, 2, 3. donde dice la diferencia de ley entre ley y evangelio, que coloquemos con nuestras propias palabras. Ok. Lo que está preguntando. Ajá. Ajá. Y el evangelio produce fe, amor y consuelo. Ok. Muy bien. Excelente. En cuanto a las promesas de cada uno, la ley promete vida en tanto puedas cumplirla y la gracia pues nos promete perdón de pecado y vida y salvación sin hacer absolutamente nada. En cuanto al oficio, la ley se puede aplicar como freno, espejo y guía, y el evangelio
ofrece donar la fe, quitar los temores, da paz, transforma al hombre. Es decir, lo que Dios hizo por nosotros, es decir, nos, nos capacita para actuar en favor de otros. Ujú. Excelente. Una última más, una más, si alguien se anima para continuar. Bien, parece que más nadie se anima, entonces vamos a continuar, ¿sí? Eh, Alguna confusión con respecto a la ley y al evangelio. Nos dice Walter, hay un gran peligro cuando la ley y el evangelio no se distinguen adecuadamente. Los pecadores pueden fácilmente ser llevados a la desesperación sin el evangelio o permanecer seguros en sus pecados sin la ley. ¿Sí? Entonces, cuando no hay una claridad con respecto a esto, eh, puede haber mucha confusión, ¿sí? Yo una vez estuve acá una vez aquí estaba en un negocito aquí que yo tengo y llegó un pentecostal a comprar unas cosas y me dijo, pastor, él sabía que yo era pastor, entonces me dijo, pastor, las escrituras dicen que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y yo digo, wow, sí, fascinante. Eh, y mi pregunta fue para él, y imagino que tú vas a ver a Dios, ¿no? Porque ya tú eres santo. Y se quedó así como que en shock. No sabía qué decirme, ¿no? Porque es un texto muy trillado, por lo menos acá. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y al él verse confrontado con ese texto que no lo había visto, pues para él era como un texto de evangelio, ¿no? Eh, donde él puede llegar a ser santo y puede alcanzar esto. Pero al confrontarlo con esta pregunta, ¿ya tú eres santo? Entonces tú vas a ir al cielo, ¿no? Y él me dijo, no, todavía me falta, me falta. Eh, pero es que es imposible, ¿verdad? La santidad, lejos de Cristo, de su obra, de su salvación. Incluso Él es quien nos reviste de su santidad. No es algo que podamos lograr nosotros. No podemos limpiarnos nosotros mismos de nuestras impurezas, de nuestras inmundicia de nuestros pecados. Es el agua bautismal que nos limpia, nos lava, ¿verdad? Y que está unida a Cristo, el Santo, ¿no? Entonces, es una obra de Dios exclusivamente. Cuando hay confusión con respecto a la ley o el Evangelio, vamos a encontrarnos con este laberinto ya sin salida, donde, bueno, vamos a tener dudas si realmente voy a llegar al cielo o no, porque estamos confundiendo esto. Entonces, la confusión es perjudicial, no es algo liviano, sino que realmente puede ser desesperante, especialmente para aquellos que realmente se encuentran en esto, ¿no? Confundidos. La confusión sucede cuando la ley se predica sin el evangelio. Note que aquí estamos hablando de la predicación. Entonces, cuando usted prepara una predicación, un devocional, un estudio bíblico, necesita tener tanto la ley como el evangelio. El evangelio se predica sin la ley, igualmente, ¿ok? La ley se disminuye y algunos pecados se presentan como si no fueran realmente pecados. No podemos tampoco esquivar el pecado. Necesitamos confrontar el pecado con la ley de Dios para que los hombres puedan arrepentirse. Se confunde también cuando los cristianos son llevados a creer que algo es pecaminoso cuando no lo es, ¿sí?
¿Ustedes pueden darme un ejemplo de esto? Eh, no conozco mucho la realidad en algunos países allá. ¿Le ha pasado esto? Personas llegan a llamar pecado a algo que no es pecado y sabemos esto por la palabra. Buenas. Aquí en Belice, aquí hay gente hay evangelistas que dicen que tiene que vestirse correctamente y cosas así. Y juzgan bastante entre la gente en la iglesia, cómo se ve, qué ropa usan y todo eso. Todas mujeres tienen que tener faldas o algo así, y dicen que es pecado si no. Ujú. Ok, sí, esto se ve mucho, el tema de la falda. Y puede pasar también, ¿verdad? Otras cosas también puede ser el tema de la bebida, ¿sí? Este, las personas pueden llamar pecado a aquellos que quizás están tomando un poco de bebida alcohólica y llamarlo como pecado. Cuando las escrituras en realidad lo que condenan es la embriaguez, ¿ok? Por supuesto que hay ciertos factores que uno necesita cuidar y velar en cuestiones de lo que es la fe, ¿verdad? Pero no podemos llegar al punto de señalar o pensar que algo es pecado cuando las escrituras no lo determinan, ¿ok? Entonces no soy yo quien determina lo que es pecado y lo que no. Es la palabra de Dios lo que determina lo que es el pecado y lo que no es pecado, ¿sí? En este sentido, habla de nuestro hombre es caído, entonces vamos a encontrarnos también con personas así, o uno mismo puede caer en este tipo de eh, errores, ¿ok? También quizás podemos pensar que Dios tiene eh, favoritismo o mejor dicho, que Dios tiene pecados pequeños y pecados más grandes, ¿ok? Entonces, tal pecado, bueno, no creo que Dios me lo vaya a perdonar, pero tal pecado más pequeñito, sí, no es tan complicado, ¿no? No, el pecado es pecado, sí, es muy importante, ¿ok? Identificar esto de esta forma. A los cristianos se les dice que agradan a Dios cuando hacen lo mejor que pueden. Los cristianos son llevados a creer que son salvos, a no en función de sus emociones, en lugar de confiar en la promesa de Dios. A los cristianos se les dice que deben tener mucha fe o más fe para tener salvación. Los cristianos son llevados a creer que son salvos por su fe, no mediante la fe. Y esta partecita, esto último acá que nos trae en esta lámina, nos aclara también la guía. ¿Ok? La guía nos aclara eh, con respecto a esto y esta confusión. ¿Ok? Somos salvos mediante la fe. Eh, eh, no es la fe, es mediante la fe, esta fe que se ancla a Cristo. ¿Ok? Entonces, la fe salva, pero la fe que se ancla a Cristo. ¿Ok? Esta es la fe que salva. También la confusión sucede cuando los cristianos son llevados a creer que son salvos por sus buenas obras junto con su fe. Cuando la fe se convierte en una obra del cristiano que conduce a la justificación, en lugar de que la fe sea la obra del Espíritu Santo, que simplemente recibe la promesa del Evangelio. Cuando a los pecadores arrepentidos se les presenta la ley, en lugar de ser consolados con el Evangelio. Cuando la ley se usa para motivar a los cristianos a hacer buenas obras, en lugar del
evangelio, ¿ok? Y esta es una demanda enorme. Dentro de algunos libros y algunos comentaristas, a Lutero se le acusaba un poco de no hablar de la vida cristiana, ¿no? Que hablaba mucho de evangelio. Entonces, eh, que hay que hablar de la vida cristiana, de la ley para que los cristianos puedan hacer buenas obras. Pero ya hemos estudiado que las buenas obras son fruto del evangelio. Entonces, predicar evangelio es realmente hacer buenos cristianos, ¿ok? Que viven y actúan no a partir de la ley, sino a partir del evangelio. Obran a través del evangelio, dan frutos a través del evangelio y no de la ley. Entonces, predicar el evangelio, para que podamos tener buenos cristianos y no cristianos hipócritas, ¿sí? Que para aparentar algo intentan hacer cosas buenas, impulsados por la ley, por la apariencia y no realmente por el evangelio. Esto es muy importante. Cuando los cristianos también se les dice que siempre deben de ser felices. Esta es una confusión tremenda también. El cristiano siempre tiene que estar feliz. ¿Ok? El cristiano no puede hablar de derrota, el cristiano no puede hablar de tristeza, todo lo que tiene que hablar es prosperidad, todo lo que tiene que hablar es de estar en victoria, ¿sí? De muchas cosas que realmente tiene que ser positivo, ¿verdad? Tranquilo, bueno, pero tú no eres cristiano, ¿por qué te pones así, ¿verdad? Confía, ¿sí? No, también somos de carne, sentimos, ¿ok? Y habla también, todas estas situaciones hablan también de nuestra naturaleza, lo que somos, ¿no? Frágiles, que podemos pasar por momentos difíciles, tristes, pero no significa que no creamos en Jesús, no tengamos las promesas de Dios. Al contrario, rogamos a Dios que la fe no nos falte en esos momentos de tristeza, en esos momentos de prueba, de dificultad. Jesús mismo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, ¿ok? Y sígame. Y cargar la cruz de Cristo implica también sufrimiento. No siempre va a ser felicidad, pero bueno, nos gozamos, especialmente cuando aquellos sufrimientos son por causa del Evangelio. Y rogamos a Dios cuando aquellos sufrimientos son por causa del pecado del diablo, para que la fe no nos falte y no dudemos de las promesas de Dios, ¿ok? Sino que nos aferremos a ella en todo tiempo. También se confunde la ley y el evangelio cuando la ley no se predica en toda severidad ni el evangelio con toda su dulzura. De esto ya lo hemos comentado. Otra pregunta, ¿qué podría pasar si confundimos la ley y el evangelio con una de de las equivocaciones mencionadas? Bueno, podríamos decir que si predicamos la ley, le predicamos la ley y no lo llevamos al evangelio, pues la persona se queda muerta, porque se queda en la condenación o en la culpa, y si no lo llevamos a Cristo, pues lo dejamos sin esperanza, lo dejamos sin vida, que es el evangelio. O sea que debemos predicarle la ley para que reconozca su indignidad ante Dios y cuán misericordia ha tenido Dios para... ¿Alguien más quiere comentar algo? Muchas gracias. O también podría suceder que la persona se siente muy confiada
Ujú, porque piensa que lo está haciendo bien, que no necesita a Cristo, que tiene suficiente fe, suficientes obras, y entonces eh, tampoco llega a la salvación, porque piensa que no necesita a Dios para nada, puesto que lo puede hacer solo, sin la obra del Espíritu Santo, que es el que crea la fe. ujú. Excelente. Ok, ya hablamos entonces de algunas confusiones. Ahora vamos a traer a colación aquí algunas distinciones adecuadas con respecto a esto. Ok. Se hace al abstenerse de convertir el Evangelio en una obra necesaria para la salvación. La ley debe ser transmitida con toda su severidad y el Evangelio con toda su dulzura. La ley antes del Evangelio, justificación antes de la santificación y arrepentimiento antes de la fe, gracia antes de las obras. ¿Ok? Y aquí ustedes pueden tener cómo eh, armar un pequeño devocional. ¿Ok? Esto aquí es fácil en este sentido. Uno lo puede ver aquí con claridad. ¿Qué tengo que trabajar primero en mi devoción? Si estoy trabajando, ejemplo, ley y evangelio, un texto, en un texto. Bueno, no puedo colocar evangelio primero. No puedo hablar primero entrando a hablar de la gracia de Dios, de su obra, de su salvación. No, necesito primero hablar de la ley y después del evangelio. ¿Ok? Si quiero hablar sobre la vida cristiana, ¿ok? Sobre quizás las cartas paulinas de Pablo, hablar un poco sobre lo que es la vida cristiana, antes de hablar de lo que es la justificación, necesito, perdón, antes de hablar de lo que es la santificación, aquí corrijo, es importante, ¿verdad? Hablar sobre la justificación, ¿ok? Entonces, justificación antes que santificación, arrepentimiento antes que la fe, eh, y como tenemos acá, gracia antes que las obras. Se hace también una distinción adecuada cuando los pecadores arrepentidos en desesperación necesitan el Evangelio y los pecadores seguros necesitan la ley. Cuando los pecadores arrepentidos y aterrorizados necesitan el Evangelio, que se encuentra en la palabra y los sacramentos, y no se les debe decir que confíen en sus propias oraciones y sentimientos, ni en el acto de recibir los sacramentos. Este puntito acá también es muy importante. ¿Ok? Y aquí la diaconisa funciona como un puente. ¿Ok? Como un puente. Cuando estamos en este tipo de conversaciones, personas que están aterrorizadas por su pecado, ¿qué hace la diaconisa? Dirige a ellos hacia el Evangelio. Es decir, uno puede dirigirlos hacia la iglesia donde se encuentra allí en su máxima expresión la ley y el evangelio, o el evangelio, perdón, o también uno puede dirigir a la persona, en este caso, si son pecados en el cual la persona se encuentra aterrorizada, dirigirlas o dirigirlo al pastor. ¿Ok? Entonces, de esto es lo que estamos conversando aquí con respecto a la palabra y los sacramentos. No a las oraciones, sino al Evangelio. Bueno, hermanita, ahora un poquito más, tranquila, todo va a estar bien, ¿verdad? No te preocupes. No, no, es que esa no es la forma. Si la persona está aterrorizada por el pecado, no es darle la palmadita, tranquila, mi hermana, todo va a estar bien, esto va a pasar, Dios te perdona. No, no podemos dejarla a la persona en la incertidumbre. Tenemos que, y ustedes tienen que tener este arte de dirigir a la persona al sacramento,
si es que necesita el sacramento, a dirigir a la persona al pastor, si es que necesita oír el evangelio a través de la confesión y la absolución. ¿Me explico? Y no solamente a oraciones o sentimientos o dejarlo a la merced del diablo, ¿verdad? Que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en este sentido, para esto Dios nos ha dado su palabra y sus medios de gracia y ha colocado también pastores. Se hace una distinción también adecuada cuando la fe no es un trabajo que hacemos ni un conocimiento que salva. Los que viven en pecado necesitan la ley que los prepare para recibir el Evangelio como el regalo gratuito de Dios recibido por la fe en Cristo. Se debe tener cuidado para evitar que el Evangelio se convierta en ley y la ley en Evangelio. No se debe decir que la conversión ocurre como resultado de la ley, que hacemos y que no hacemos, sino del Evangelio a través de la fe en Cristo. La ley debe ser presentada de tal manera que enfatice que todos los pecados rompen la ley de Dios y conducen al pecador a la muerte, para así preparar al pecador para escuchar el Evangelio. Mientras enseña la palabra de Dios, el Evangelio siempre debe de predominar. Y aquí es otro puntito también que es necesario reconocer e identificar. Si bien hemos de predicar la ley y el Evangelio, ¿qué es lo que tiene que predominar como el sol brillante? El Evangelio. ¿Ok? El Evangelio. Proclamamos la ley para que las personas atesoren el Evangelio, es decir, atesoren a Cristo, su obra, su vida, su muerte, su resurrección, para que las personas, a través de nuestro Señor Jesús, y la forma en cómo Él se entrega sean salvas. Entonces, para esto es la distinción entre ley, evangelio. Para esto predicamos la ley, no para acusar o señalar, sino para llevar a las personas al arrepentimiento y abracen a Jesús por la fe. Para distinguir correctamente entre la ley y el evangelio, debemos depender Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Perfecto. Sin la obra del Espíritu Santo estaríamos eh, frito, como dicen acá en mi tierra, no sé cómo dicen por allá, aquí dicen frito o perdido, ¿verdad? Pero sin la obra del Espíritu Santo no entenderíamos tampoco esto, ¿no? Y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, como encontramos ahí en el Evangelio según San Juan, cuando Jesús, antes de su despedida, el discurso, el gran discurso de despedida de Jesús, antes de irse, Jesús le dice, yo enviaré el Consolador y este Consolador vendrá a enseñarles todas las cosas que yo he hecho. Es decir, el Consolador nos lleva y nos dirige a Cristo. Esta es la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Obrar la fe en nosotros en Cristo. Entonces la obra del Espíritu Santo es muy importante. Por eso la semana pasada estábamos señalando siempre orar antes de preparar una devoción. En el manual de cuidado pastoral, si alguna de ustedes la tienen o más adelante van a recibirlo, si en caso que no lo tengan, bien sea digital o en físico, también este librito de acompañamiento pastoral tiene oraciones para cualquier instancia, ¿ok? Y siempre es muy importante y oportuno hacerlo, queridas estudiantes. No dejar de hacerlo. Y no importa cuán apurada esté o si se les hizo muy tarde, siempre encomendar la visita, siempre encomendar a Dios
el estudio de la palabra y su guía, su Santo Espíritu, porque solamente es por Él que podemos distinguir correctamente entre la ley y el Evangelio. Este dibujo lo tenemos aquí en nuestro manual, el que ustedes tienen, y tenemos dos preguntas con respecto a esto. ¿Qué nos muestra acerca de la obra de la ley y qué nos muestra acerca de la obra del Evangelio? Vamos a ver aquí con respecto a la obra de la ley. ¿Qué colocaron ustedes? ¿Qué produce la ley? ¿Qué vemos allí en esta imagen? Bueno, vemos Yo, en que la ley que eh, para vivir por ella debes cumplirla, o sea, al hacer y vivir, y te convierte en un esclavo de la ley. Es una carga. Ujú, muy En bien. tanto que el Evangelio se cree en la obra del Hijo de Cristo en la cruz para vivir por ello, por la gracia. Ok, podemos ver aquí lo que está trayendo Tamara, ¿verdad? Una carga. Miren acá el muchacho acá con la carga, así es la ley, es una carga. Mientras que aquí en el Evangelio no vemos una carga, porque sabemos que Cristo cargó con nosotros nuestros pecados. ¿Qué otra cosa podemos ver? Acá otra dama. No todas a la vez, ¿eh? Nos muestra los mandamientos. Allá vemos un monte, el monte Sinaí, así que la ley nos muestra que debemos cumplir la totalidad de los mandamientos. Lutero dice que si se falla en un solo punto, pues se habrá fallado al primer mandamiento. Ok, Entonces, eso se ve en el dibujo, ¿verdad? Señala al cumplimiento de los mandamientos. Y ok, en el Evangelio nos señala a Cristo, nos muestra el sacrificio de Cristo, otro monte, y es el monte del Calvario. Allí se ve la obra de Cristo que nos otorga la fe para otorgarnos vida eterna. ok, excelente, muy bien. ¿Qué otras cosas podemos ver acá? En la primera imagen se ve que el ser humano se convierte en un sirviente bueno, lo interpreto ahí que es de la ley, ¿no? Que Ujú, es de cumplir los mandamientos. Y luego en la siguiente se puede ver la cruz, se puede ver el sacrificio de Cristo y también se puede ver una libertad. El hombre se ujú. debe, expresa libertad en Cristo. Excelente, muy bien. ¿Alguien puede observar otro detalle de esta imagen con respecto a la ley y el evangelio? yo coloqué que una persona, pues viviendo bajo la ley, pero sin la gracia del Señor, va a vivir una vida como que si esta fuera una carga. Y en la otra, pues cuando ya conoce la gracia del Señor, le permite vivir y creer que recibirá el perdón y obrar en la fe por medio del Espíritu Santo. Ujú. Ok, excelente, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener una imagen bastante clarita con respecto a lo que es la ley y con respecto a lo que es el evangelio. Eh, es una imagen que podemos usar también con los niños. Las imágenes para hablar un poco sobre la ley y el evangelio. A veces los niños con las palabras no tienden a captar tanto.
como con imágenes o cosas, ¿no? Entonces, si uno quiere dar un estudio para los niños, algo pequeñito con respecto a lo que es la ley y el evangelio, podemos presentar esto en una diapositiva y mostrar un poquito estas dos imágenes para que ellos puedan ver la diferencia entre lo que es un hijo de Dios y lo que es un hijo de la ley. ¿Ok? Bastante sencillito. Pueden usar otras imágenes también. Entonces, en resumen, ¿cómo se revela la ley en la naturaleza, en la conciencia innata en nosotros? El Evangelio a través de la palabra y los sacramentos, el contenido de la ley, los 10 mandamientos, el contenido del Evangelio, el credo y los medios de gracia, las promesas, vida eterna, pero condicionada, mientras que el Evangelio, vida eterna incondicionalmente. Eh, la ley amenazas con respecto a la ira de Dios, mientras que el Evangelio ninguna. Las funciones de la ley muestra el pecado, aumenta el pecado y conduce a la contrición, mientras que el Evangelio crea la fe, cumple las promesas y permite buenas obras. La ley, ¿a quienes se debe de predicar? A los pecadores impenitentes, aquellos con corazones endurecidos, mientras que el Evangelio, los pecadores contritos, penitentes o pecadores aterrorizados. Ok, con respecto a lo que es la ley y el Evangelio, también existe un malentendido sobre la ley y el Evangelio en las Escrituras. Por ejemplo, eh, malos entendidos cuando se dice que la ley es mala y el Evangelio es bueno. El Señor tiene dos palabras, una palabra de ley y otra de evangelio. Una es para el arrepentimiento del hombre y otra es para su salvación. Entonces, tanto la ley como el evangelio proceden de Dios y por ende ambos son buenos. Eh, ¿Por qué la ley nos parece mala? Según Romanos 7:25. ¿Qué pudieron colocar? Bueno, según nos dice Pablo, tenemos un hombre interior que es convertido por el Espíritu Santo y que ve buena la ley de Dios. Y, y tenemos a un hombre pecador, poseído por el poder de la carne, que siempre se va a oponer. Y por tanto, por causa de ese pecado, es que nos parece mala la ley, porque como no podemos cumplirla, pues entonces parece que es mala porque nos condena. Ajá, Sin sí. embargo, vivimos en esa dualidad y Cristo hace, con el perdón de los pecados, que la ley sea lo que nos lleve a la gracia. Exacto, muy bien. Y es por causa, como lo trae Tamara, ¿verdad? También por causa del hombre pecador, ¿sí? Que mira la ley no como algo bueno, sino algo malo. Eh, y en vez de apaciguar la maldad, lo que a veces también hace es aumentar la maldad, ¿no? Bueno, ya que el pecado produce mal, es algo malo, bueno, si ya estoy haciendo algo malo, bueno, voy a seguir haciéndolo, ¿no? Pero no es el propósito, no es el motivo. La ley es buena, porque Dios es bueno, ¿sí? Eh, Según el Salmo 1, ¿qué piensa el salmista acerca de la ley? ¿Cómo mira Que el la, salmista la ley? que la ley es buena, que la ley fue creada por Dios. Ujú.
¿Qué palabras usa el salmista para describir la ley? Se deleita en la ley del Señor. Ujú. ¿Verdad? Es una delicia, ¿sí? Es como cuando ustedes se comen un helado de chocolate, algo así que ustedes dicen, esto es muy rico, ¿verdad? Una delicia, ¿verdad? O no sé, o una comida muy rica. Eh, para dar un ejemplo, ¿no? La ley también es una delicia, es un deleite, ¿verdad? Eh, y el salmista no mira la ley como algo malo, sino realmente como algo bueno, en eh, en donde él medita de día y de noche, medita en esa ley, se goza en esa ley, mastica esa ley, guarda esa ley en su mente, en su corazón, y para él la ley es buena, no es mala, ¿no? Precisamente porque proviene de Dios. La ley es buena, entonces podemos decir porque revela la voluntad de Dios, lo que es correcto e incorrecto y el estándar de justicia que Él espera de nosotros. La ley tiene el propósito de guiar, de instruir y sobre todo mostrar al ser humano su incapacidad de alcanzar la perfección por sus propios méritos. Otro malentendido con respecto a la ley y el evangelio es que en el Antiguo Testamento se dice que es pura ley y que el Nuevo Testamento es puro evangelio. Esta suposición es muy popular y se deriva de un malentendido de Dios y de la palabra de Dios. El Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento es el mismo. No tenemos dos dioses diferentes. De la misma manera, la salvación es igual en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento. Una persona se salva por la gracia a través de la fe si tenemos el mismo Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. La manera es que se da la salvación es la misma. Entonces la ley y el Evangelio deben existir tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tenemos aquí algunos ejemplos eh, con respecto a algunos textos que nos pone el manual para saber si es ley o evangelio. Génesis 3:15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Qué significa? ¿Ley o evangelio? Bueno, ahí ya vemos cómo se presenta el Evangelio, como la descendencia de que herirá en la cabeza a la serpiente, que en este caso representa a Satanás, y que le, en cambio Satanás herirá en el talón a la Ujú. descendencia de la mujer. O sea, nos está presentando a Cristo. Ok. Este es el protoevangelio, es decir, es la promesa de Dios de enviar un Salvador para salvar del pecado al hombre que había caído, en este caso a Adán y Eva. Entonces es el protoevangelio. Ok. ¿Y cómo podemos identificar esto así para explicarlo? Bien, uno lo sabe, uno puede decir, bueno, sí, ya todos sabemos, el luterano sabe que es el protoevangelio, lo aprendemos, pero en el momento de enseñarlo, ¿de qué forma lo podemos enseñar? ¿Cómo sabemos que es evangelio? Bueno, porque ya conociendo la escritura del Nuevo Testamento y la obra de Cristo, y bueno, con ayuda del Espíritu Santo, pues
tenemos más entendimiento una vez que leemos los evangelios en sí para interpretar el Antiguo Testamento. Ujú. Hay un trabajo que ustedes tienen allí hay un trabajo, hay dos formas aquí para uno mostrar un poco cómo este texto es el protoevangelio o el evangelio. El primero fue el que ustedes aprendieron en esta unidad, identificar los verbos y las acciones, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los verbos y quién hace las acciones? Pondré, herirá. Pondré es Dios. Está hablando de una obra de Dios. Es una promesa. Ujú. ¿Pudieron hacer este trabajo o ahí lo tenían en su manual allí? Yo sí solo la de Génesis no la entendí si realmente era ley o evangelio, porque si él está mandando a que exista una enemistad y realmente es así, Ok, entonces yo en dónde está la acción? donde la acción está en donde dice pondré, ¿va? Que él va a poner una enemistad. O sea, le está diciendo lo que va a hacer. Entonces, si es una acción de mandato, que va a haber algo, yo entendería que podría ser ley, pero es que ahí es donde me confunden un poco. No estoy Ok, segura si pero ajá, ¿y quién realiza la acción? ¿Somos nosotros o es Dios? Dios. Ok, ok, Es Dios que está hablando. entonces es importante identificar esto. La acción, ¿quién está realizando la acción? Sabemos que es Dios quien está realizando la acción. ¿Y los verbos, cuáles son? pondré. Bueno, Herirá, herirá y herirás Ok, no pertenecen a Dios. herir. Ujú. ¿Quién va a herir en la cabeza entonces? ¿Quién realiza la acción? a la descendencia de la mujer herirá en la cabeza a la serpiente. Muy bien. Ok. Ujú. Entonces la descendencia, el que vendrá, va a herir en la cabeza ¿a quién? A la serpiente. A la que, serpiente. que es Satanás. Ok. Sabemos, podemos identificar, ¿verdad? Podemos identificar a la serpiente, ¿sí? Con Satanás. Sabemos esto, ¿verdad? Eh, y el contexto donde está hablando el protoevangelio es lo que va a pasar a través de ese descendiente que va, que va a venir. ¿Ok? Eh, entonces, a través de ese descendiente que vendrá, a través de la mujer, ¿sí? Sabemos que esta mujer finalmente termina siendo María, ¿sí? Y quien le nace este descendiente sabemos que es Jesús, ¿verdad? Él termina siendo herido, ¿ok? En el talón. Habla acerca de los sufrimientos de Cristo, de la pasión, de lo que él vivió, pero finalmente
eh, él va a herir o a derrotar a Satanás, ¿verdad? En la cabeza, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente, las acciones que vemos acá en el texto no son nuestras, no son acciones nuestras. Las acciones que vemos acá es Dios mismo realizándolas, ¿ok? Y especialmente a través de aquel que va a venir, de aquel que Él va a enviar, ¿sí? Que Él va a sufrir, sí, que va a ser herido en el talón, sí, pero finalmente va a aplastar en la cabeza a la serpiente. Entonces, estas acciones que vamos viendo no son nuestras, no nos pertenecen, son acciones que vienen de Dios, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos a las acciones, quién está realizando la acción, y normalmente cuando la acción es realizada por Dios, eh, eh, puede referirse al Evangelio. Recordemos que todas las acciones en favor del humano lo hace Dios. Cuando vemos las acciones realizadas por nosotros, hay que estar pendiente. Puede ser ley, sí, pero no sucede en este caso del protoevangelio. Los verbos también que vamos a ir identificando sobre esas acciones, o sea, sobre quien realiza las acciones, ¿sí? También tenemos otra forma de poder identificar el Evangelio, especialmente cuando hay textos que son un poquito oscuros y quizá uno no lo puede ver a la primera vista, o si uno lo quiere explicar, no lo puede ver a primera vista. Uno puede ir a sus Biblias, vamos a ir a sus Biblias allí, a Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, verso 16, ¿sí? Y pueden anotarlo ahí en su guía, pueden anotarlo en su guía, allí al lado de Génesis, colocar Gálatas 3 verso 16. Y esta es otra forma también de eh, ver cómo tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento armonizan, eh, pero también iluminan, ¿ok? Iluminan. Es decir, iluminan textos que pueden ser oscuros. Entonces, ¿qué estamos usando acá con este texto de Gálatas? Vamos a iluminar un poco más este Antiguo Testamento y ver cómo este texto es evangelio, porque estamos hablando de un texto del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver en este texto cómo lo ilumina un poco más allí. ¿Alguien lo tiene? Gálatas 3:16. Sí, Ujú. lo leo. Ajá, por favor. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablara de muchos, sino y a tu simiente, como de uno, que es Cristo. Ok. Entonces, este texto también ayuda mucho a iluminar. En algunas versiones habla de simiente, como el caso de Diorling. En otras versiones van a colocar descendencia. Sí, pero lo que pueden notar ustedes acá es cómo a quién se está refiriendo el texto, especialmente de aquí de Génesis 3:15, ¿sí? Porque el texto de Génesis 3:15 habla de que a través de la descendencia vendrá uno que va a herir en la cabeza a Satanás, ¿sí? A destruir, a aplastar la cabeza de Satanás. Y el texto de Gálatas nos muestra quién es este descendiente. No muchos descendientes, sino uno que va a venir, que va a aplastar. Y nos dice que es quién.
Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo pueden ver allí? Ok. Entonces, este es un texto también que ustedes pueden usar para iluminar el Génesis 3:15. También pueden usar, estoy pensando en otro texto, eh, también pueden usar Romanos, creo que capítulo, a ver, ujú. Sí, Romanos capítulo 5 que habla también hace un paralelismo entre Cristo y Adán, ¿ok? Que habla de que por uno vino el pecado, vino la muerte, pero a través de Cristo vino la vida, la vida eterna, ¿ok? Estos textos nos ayudan a iluminar un poquito el Evangelio. Ok, Éxodo 20, 1, 2. Dios habló y dijo todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. ¿Es ley o evangelio? Este está un poco más fácil, ¿sí? ¿Quién realiza la acción? Dios, Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo? Dios habló, Yo te Saqué. saqué, Muy bien. Saqué o sacar. yo soy el Señor tu Dios. Ujú. Pero ese sí es evangelio, ¿verdad? ¿Me lo pregunta o usted cree que es evangelio? Creo que es evangelio porque ahí le está mostrando su amor y su preocupación por su pueblo, porque le está diciendo que él es su Dios, o sea, él es el que, y es el que lo sacó, o sea, Muy procuró bien. por su pueblo. Exacto. Exacto, ¿verdad? Entonces uno puede ver la acción, es Dios quien está realizando esta acción. ¿Quién es ese el que saca? Si la Ujú. acción la realiza Dios, es Él quien saca. Entonces es Ujú. evangelio, ¿sí? Y aquí lo podemos ver un poquito más clarito, ¿ok? Eh, ok, y esta, el Señor es mi pastor, nada me falta. Evangelio, ley. Bueno, esto está muy más fácil, parece que cada vez se pone más fácil. Ley o evangelio. El Señor es mi pastor, nada me falta. Evangelio, Evangelio, ¿sí? porque nada nos Evangelio, falta sin él, con él sí. nada. Evangelio, ¿sí? Porque Él es el pastor que da lo necesario para nuestro sustento. Ok, entonces la acción nuevamente aquí es Dios, ¿verdad? Excelente. Eh, Mateo 3, 1 al 12. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuáles son los verbos? Arrepiéntanse. Muy bien. ¿Y quién realiza la acción? el hombre, Ujú. es Muy ley, bien. Entonces esto sería ley o evangelio. ley, Ley. Ok, ¿a quién está pidiendo el arrepentimiento? ¿Quién tiene que arrepentirse? el ¿Dios o los hombre. hombres? Lo que está diciendo es el hombre, ¿verdad? Entonces ley, ¿sí? Sí, Mateo 5, 31, 32 también fue dicho, cualquiera que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. ¿Ley o evangelio? Ley, sí, claro. claramente es ley. Claramente ley, ¿verdad? Vemos aquí
la acción, quién la realiza y los verbos, ¿no? Efesios 4:32, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuáles son los verbos? Sean bondadosos, perdónense, Ujú, perdonar, ser misericordiosos. ujú, misericordioso. Muy bien. ¿Y quién realiza la acción? Los seres humanos, en este caso sería el tercer uso de la ley. Muy bien. Y aquí tenemos, sabemos en dónde vamos a colocar entonces este texto cuando estamos mencionándolo. O si estamos trabajando con este texto, sabemos que este es un texto del tercer uso de la ley. ¿Ok? De la ley. Y el principio de dónde parte la bondad y la misericordia, el perdón que damos a otro, viene de Dios, ¿ok? Viene de Dios. Entonces, a la hora de predicar este texto o de estudiar con este texto, uno necesita identificar, es que es ley. ¿Ley en qué? En segundo uso, como espejo, o es ley en tercer uso. Eh, bueno, es ley en tercer uso. Ya identifico que es ley en tercer uso. ¿Ok? Y ya sé en dónde colocar eh, estas acciones que el creyente ha de hacer a partir de Cristo. De último. ¿Ok? Después de que ya hablé del Evangelio y quizás de la ley. ¿Ok? En un estudio bíblico o una devoción. Podemos ver acá entonces que vemos ley tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y vemos evangelio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Podemos afirmar entonces que ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, contienen ley y evangelio. ¿Ok? También existe otro peligro y es separar el Antiguo del Nuevo Testamento. La solución no consiste en que en el Antiguo Testamento se revela un Dios iracundo y en el Nuevo Testamento un Dios misericordioso, en que según en el Antiguo Testamento el hombre se salva mediante las obras y según el Nuevo Testamento mediante la fe, sino que ambas teologías las encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tan pronto conocemos la diferencia entre la ley y el Evangelio, brilla el sol sobre las Escrituras. ¿Qué pasaría si afirmáramos esto, que solamente hay ley en el Antiguo Testamento, encontramos un Dios iracundo y que solamente hay Evangelio en el Nuevo Testamento? Algo hipotético, sabemos que no es así, pero ¿qué pasaría si se afirma estas cosas? Este es el peligro de la educación. Bueno, no. Vemos entonces en el Antiguo Testamento a un Dios airado eh, solamente, como se muestra, y no, no veríamos a Cristo, el Cristo revelado, ¿no? También por Dios. Su palabra profética y en todas las promesas que aparecen en el Antiguo Testamento. Ujú. ¿Qué pasaría
con Abel, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Estos son ejemplos de la confusión entre la ley y la fe. Pues ellos no serían salvos por la fe, Ujú. puesto que ellos no cumplieron en su totalidad las exigencias, las demandas de la ley, sino que creyeron en la promesa de un Salvador. Ok, excelente, ¿verdad? Entonces es muy peligroso afirmar este tipo de cosas porque tanto Abraham, Isaac, Jacob hubiera sido una confianza vana, ¿ok? Vana, porque no había promesa, no hubiera promesa, no hubiera salvación, ¿sí? Entonces, tanto en el Antiguo Testamento vemos también el Evangelio y tanto el pueblo de Israel y Dios enviando a los profetas del Antiguo Testamento, no solamente iban con la ley, sino también iban con esta gran promesa. Ya desde el protoevangelio, como acabamos de escuchar, desde tan pronto nuestros primeros padres caen en pecado, ya Dios revela su promesa, ¿no? Que vendrá un Salvador a través de la descendencia y salvará al pueblo de sus pecados, ¿sí? Herirá y destruirá a la serpiente. Entonces es incorrecto decir que el Dios del Antiguo Testamento es uno de ira y el Nuevo Testamento es uno de misericordia. Entendiendo la distinción entre la ley y el Evangelio, ¿de qué forma nos permite ver las Escrituras? Bueno, nos permite ver las Escrituras en todas sus partes, tanto en el Antiguo como en el Evangelio, al mismo Dios. ¿Ok? El mismo Dios del Nuevo Testamento es el mismo del Antiguo Testamento. Las mismas promesas que Él nos da en el Nuevo Testamento también las entregó en el Antiguo Testamento. ¿Sí? El conocimiento de la ley y el Evangelio entonces nos abre las Escrituras para nuestro entendimiento de ella. El debido conocimiento de la distinción entre la ley y el Evangelio no solo es una excelente luz para la acertada comprensión de todas las Escrituras, sino que sin este conocimiento la Biblia es y seguirá siendo un libro cerrado. El conocimiento del Evangelio y la ley nos abren las Escrituras para nuestro entendimiento de ellas. Según Walter, si no podemos distinguir entre la ley y el Evangelio, nos encontramos diciendo que las Escrituras son. ¿De qué manera es la distinción entre la ley y el Evangelio una herramienta que nos abre las Escrituras? Y tenemos esta otra pregunta: si la doctrina de la ley y el Evangelio necesita ser enseñada, ¿se puede entender fácilmente esta enseñanza sin tener a alguien que la enseñe? ¿Qué pudieron colocar ustedes acá en estas últimas preguntas? En la primera yo coloqué de que si no podemos distinguir entre ley y evangelio, nos encontramos diciendo que las escrituras son simplemente un libro cerrado. Ujú. También oscuro y contradictorio. Ok, excelente. Y con respecto a la segunda, Bueno, la enseñanza es uno de los ministerios de la iglesia, así como el propio Jesús enseñó a sus discípulos. eh, ujú, Antes de la venida del Espíritu Santo, él mismo le enseñó a sus discípulos todo lo referente a la escritura y cómo hablaban de él. Entonces,
aunque tenemos todos el Espíritu Santo después de, s- eh, de entrar en el reino de Dios, la enseñanza es muy importante. Es uno de los ministerios de la iglesia, la enseñanza de la palabra. Ujú. Y Tal como, especialmente esta doctrina, ¿verdad? Tan fundamental como lo es la ley y el evangelio, ¿sí? ¿Y de qué manera es la distinción entre la ley y el evangelio una herramienta que nos abre las escrituras? bueno, nos porque ayuda a tener una sana interpretación de la palabra sin confundir la ley o el evangelio y de esta manera entonces poderla llevar de una manera pura a otras personas. Ujú. Ok, ¿verdad? Entonces es muy importante distinguir entre la ley y el evangelio. Esto nos permite, como tenemos acá, poder abrir las escrituras y exponerla bajo esta distinción y esta claridad a fin de que resalten las promesas de Dios y su salvación. Entonces, cuando vamos a acercarnos a las escrituras, necesitamos tener esta distinción bien clarita, lo que es la ley, el evangelio. Si hay textos que son muy oscuros y no podemos comprenderlos, podemos, podemos usar otros textos, otros pasajes para que iluminen mi texto, como lo hicimos ahorita. También en la parte de abajo, en sus Biblias, bueno, esta es la Biblia de la Reforma, pero también en la Biblia azul. En la parte de abajo hay epígrafes, ¿ok? Que nos llevan también a algunos textos que están iluminando ese texto en mi trabajo, ¿ok? Lo otro y fundamental también que necesitamos ver acá, cuando estamos trabajando un texto, es ver la acción, quién está realizando la acción, eh, identificar si es ley en segundo uso o es ley en tercer uso y identificar también los verbos. ¿Ok? Esto nos ayuda a hacer en la medida posible una correcta distinción entre ley y evangelio. La ley y el evangelio en la historia de la iglesia y en la actualidad. La importancia de esta distinción nos enseña también la historia de la iglesia. La corrupción se introdujo en la iglesia cuando se comenzó a confundir la ley y el evangelio. Si leemos los escritos de los padres, pronto nos daremos cuenta de que la calamidad tuvo su origen en esto. No sabían distinguir debidamente entre la ley y el evangelio. Por cierto que hasta el siglo sexto encontramos aún testimonios espléndidos, pero notamos que luego esta luz se va apagando, que la distinción se va olvidando cada vez más, ¿sí? Aquí es donde entra el periodo de la Edad Media, ¿sí? La media baja, media alta. El periodo también se lo conoce como la Edad Oscura, ¿sí? Donde básicamente vamos a ir viendo o leyendo muchas confusiones y cómo el Evangelio se va opacando. Escribe Walter las siguientes declaraciones. Comprended la importancia de este asunto para vosotros, que seréis curas de almas. Si acude a vosotros una persona aterrada y angustiada, la razón está siempre en que la ley ha obrado en dicha persona y no recuerda que puede salvarse por medio del Evangelio. No piensa en ello, sino que se lamenta. Ay de mí, soy un pecador que merece el infierno. Decirle entonces, por supuesto que eres un hombre perdido y condenado, pero el texto bíblico que te lo ha dicho es ley. Hay, sin embargo, otra doctrina en las Escrituras. La ley ha cumplido su cometido en ti. Por medio de la ley
ha de venir el conocimiento del pecado. Ahora apártate del Sinaí y ve al Gólgota. He aquí a tu Salvador que muere y sangra por ti. Por supuesto que lo más importante será siempre que vosotros mismos hayáis experimentado esta diferencia. No me refiero a los que nunca han sentido angustia por sus pecados, que se creen buenos creyentes por haberse criado en una familia cristiana, sino a los que sienten inquietud por su salvación. Unas veces pensaréis que sois hijos de Dios, otras veces pensaréis que vuestros pecados nos han sido perdonados. Si entonces queréis la verdadera paz, la obtendréis únicamente merced al conocimiento de la distinción entre la ley y el Evangelio. Más de uno muere pensando, veré si Dios me recibe. El que muere con tal incertidumbre no será salvo. Pero éste tampoco debe afirmar que la ley ha sido abolida, por cuanto esto no es verdad. La ley queda en vigencia, no ha sido abrogada, mas nosotros tenemos otro mensaje. Dios nos dice, la justicia es por la ley, sino por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En efecto, leemos en las cartas a los romanos, al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, que estamos en camino de la salvación precisamente cuando reconocemos ser impíos. Según Walter, entender la diferencia entre la ley y el evangelio nos permite poder, Curar de las almas. ok, ¿sí? Entonces, podemos notar que es muy importante, muy imprescindible eh, eh, estudiar la ley y el evangelio con diligencia, con responsabilidad, ¿ok? Rogar al Espíritu Santo que nos ayude, que sea nuestro maestro en esta distinción y que podamos tener como centro al Cristo crucificado y resucitado. Porque distinguir entre ley y evangelio nos ayuda poder ser curas de almas. Este es el trabajo, ¿sí? Para Walter, aplicar correctamente la ley en el cuidado de las almas nos lleva a... Conocer nuestro pecado. Ujú. Según Walter, el Evangelio correctamente aplicado A Cristo, la salvación. nos muestra a Cristo y su salvación. Muy bien. Una distinción correcta entre la ley y el Evangelio hace la diferencia. Aquí tenemos ya para ir finalizando este trabajo con la Santa Cena, ¿ok? Hablando de la ley y el Evangelio. Sabiendo que las Escrituras fue escrita para que entendamos que Cristo se hace presente en la cena para darnos consuelo, esto es puro evangelio. Nuestro Señor se encuentra entre nosotros en nuestras enfermedades, dificultades de matrimonio, en la soledad, en la tristeza y en el fracaso de la vida. La salvación que Él ganó en el Calvario y el perdón de pecados, Él lo distribuirá por su medio de gracia en su santa cena. Mira lo que hace Jesús. Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio y dijo, ¿quién hace todo esto? ¿Quién hace todo esto? Perdón. Jesús lo hace. ¿Por quién lo hace? Por todos los que confiesan y creen. El Evangelio es Jesús en acción, así que leyendo las Escrituras en sí misma no es el fin de la tarea, más bien elevar a Jesús y la salvación que ganó por nosotros y que todavía nos da. ¿Sí? Entonces aquí vamos viendo también en la Santa Cena de lo que estamos ya trabajando, quienes realizan la acción, ¿verdad? En dónde están los verbos, sabemos que es Jesús quien la realiza en nosotros. ¿Para qué está escrita entonces la Sagrada Escritura? ¿Cómo se llama la doctrina en la cual reconocemos que Cristo se hace presente por nosotros en la cena? ¿Y quién ganó en la cruz del Calvario? ¿Y qué es lo que distribuye ahora a través de su santa cena? ¿Qué colocaron?
Bueno, la Sagrada Escritura está escrita para que conozcamos a Cristo como nuestro Excelente, Salvador. Y la doctrina es la doctrina eh, de la presencia real de Cristo en la Santa Cena. excelente, Ganó en la cruz del Calvario, bueno, el perdón de los pecados y por tanto nuestra salvación del mundo. Y lo que se distribuye a través de su Santa Cena es su cuerpo y su sangre entregada, su cuerpo entregado y su sangre derramada para perdón de los pecados, vida y salvación. excelente, Tamara. Muy bien, muy acertado, ¿eh? Entonces, leyendo las Escrituras, reconocemos que Cristo en el servicio divino, sacramentalmente viene a su iglesia por la palabra, el pan y el vino. Dividiendo correctamente la ley y el evangelio, podemos entender cómo Él se acerca a nosotros. Por nuestros propios medios es imposible lograrlo porque somos indignos. Si confiamos y tomamos como nuestras las palabras, tomad, comed, esto es mi cuerpo, entendemos que nuestro rol es pasivo. Él instituyó la Santa Cena. Él se da a sí mismo para ti. Él te perdona a ti. El Evangelio es Jesús. Él es el verbo en acción. Nosotros recibimos de Él. Amén. Es nuestra respuesta. Así sea. Leyendo las Escrituras correctamente y diferenciando entre la ley y el Evangelio, recibimos el gran consuelo de que nuestro Señor Jesús participa en nuestra vida y nos acompaña a través del sacramento para perdonarnos. Somos activos en la Santa Cena. ¿Quién se da a sí mismo a nosotros? Si Él se hace presente, prepara y distribuye, ¿qué nos queda hacer a nosotros? ¿Otra dama que pueda contestar estas preguntas? ¿Somos activos en la Santa Cena o pasivos? Somos activos en cuanto al acto de recibir el pan y el vino, pero pasivos en cuanto a que es Cristo mismo el que da, el que se da y ofrece en la misma. Ok. Ujú. ¿Y quién se da a sí mismo por nosotros? Él es el que se da a sí mismo por nosotros, su Ujú. cuerpo y su sangre en la cruz. ¿Y qué ¿Y nos queda recibir? qué nos queda hacer a nosotros? Recibir ese don de perdón de pecado que Él viene en presencia real a darnos Ujú. Excelente, en su cuerpo y su sangre. excelente, ¿verdad? Tenemos dos formas de recibir bueno, por mi parte conozco dos, entonces si hay otro profesor que conozca otra, bueno, yo he aprendido dos. La primera es colocar la mano, ¿verdad? Como el mendigo, sí, que no tiene nada para traer a Dios, sino solamente recibir de Dios, ¿ok? Entonces uno coloca la mano, ¿sí? Para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús eh, para nuestros pecados, ¿sí? Algunos hablan de recibirlo así como la cuna, ¿sabes? Como donde Jesús fue, cuando nació Jesús, en la cuna, allí en Belén. Entonces se muestra también así, como esta acción de recibir. Pero puede ser también la mano del mendigo, recibir, que no tiene nada para dar a Dios. Y la otra forma es el mismo pastor dándonos el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿sí? Como señal de que no somos ni siquiera dignos de tocar al santo, ¿sí?
Pero es otra forma también de hacerlo. El mismo pastor te da, te dice, toma y come, este es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para el perdón de tus pecados, o puedes también tomarlo para el perdón de los pecados. Entonces, lo importante al final es comer el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, creer que verdaderamente a través del cuerpo y la sangre Dios me otorga el perdón de pecados, ¿sí? Eh, Así que leer las Escrituras es más que leer cualquier otro libro. El Espíritu Santo mismo obra a través de las palabras que leemos. El Espíritu Santo nos trae a Cristo por la palabra. Leemos las Escrituras para que podamos ver a Jesús con ojos de fe. Leemos las Escrituras en la iglesia para que Él venga a nosotros sacramentalmente y en su palabra predicada. Es Jesús y la salvación que Él ganó en la cruz del Calvario que nos trae la fe por su palabra. Su santa cena es distribuida a nosotros por la misma palabra que nos trae a Jesús para perdonarnos y fortalecernos. Ciertamente leer este libro no es como leer cualquier otro. ¿Ok? Bien, queridas hermanas, estudiantes, terminamos acá con la unidad. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Bueno, yo quería decir que me gustó mucho algo que aprendí, ¿no? Lo de los verbos, Ujú, cómo a través de los verbos, las acciones, una forma muy didáctica y muy rápida, porque a veces hay que escudriñar bien para, para poder entender lo que es la ley y el evangelio. Y, ujú, y fue algo para mí novedoso y muy bueno que aprendí. ujú. ¿Otra dama quiere comentar algo o alguna duda? Dudas del examen, pero eso no se pueden. No, esa no se puede. Al menos que sea una pregunta mal formulada, como Daniel había comentado ahí en el grupo, a eso sí, pero más que eso, hay que estudiar más que eso. Bueno, fue muy buena la presentación, Pastor. Gracias por el trabajo desde el PowerPoint también. Y, y muy bonita la clase y pues muy importante para nosotros y comenzar eh, ah, este viaje de aprender a distinguir la ley y el evangelio y luego poder ver mejor la claridad de la escritura como aprendimos hoy. Bien, un gusto para mí, queridas estudiantes, poder servirle en esta unidad. Y bueno, espero que haya sido de bendición para ustedes y de mucho provecho. Y bueno, la tarea no termina hasta acá, ¿sí? Seguimos trabajando en esta hermosa materia como lo es la ley y el evangelio, ¿sí? Bien. Gracias, Steffi y Angie, por estar con nosotros desde Guatemala y Perú. Eh, y tenemos con nosotros también Karina en Belice, que no estuvo con nosotros la semana pasada, así que bienvenida oficialmente a ella. Um, la semana que entra tenemos clase otra vez justo antes de la Semana Santa, pero durante la semana no tendremos clase. Y comenzando la semana entrante, vamos a ver eh, cómo vemos la aplicación del Evangelio en nuestras doctrinas bíblicas y luteranas. Así que va a ser otra clase muy interesante. Excelente. Pedimos al pastor
Luis Panenque, si nos ayuda a terminar con esta oración, aprovechando que está por acá. Sí, cómo no. Bueno, bueno, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos tu palabra y estas dos doctrinas fundamentales de ley y evangelio para llevarnos al arrepentimiento, a la contrición y también para darnos la fe en en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en Él has manifestado un gran amor hacia nosotros en la cruz del Calvario, allí mismo castigando también el pecado y cargando sobre los hombros de nuestro Señor eh, la culpabilidad de la humanidad, dando a la humanidad la salvación y entregándolas a nosotros a través de las aguas del bautismo, la palabra fielmente predicada y el santo sacramento del altar fielmente administrado. Te damos las gracias porque nos has instruido con tu palabra en esta clase. Gracias por el pastor Eliezer, quien nos ha guiado en esta enseñanza, y por todas las hermanas que han estado presentes, en especial la diaconisa Daniela, también con su trabajo de organizar todo el programa diaconal. En el nombre de tu Hijo amado pedimos todas las cosas, que Él es nuestro buen pastor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bueno, Gracias. bendiciones y éxito en su examen, ¿eh? Muchas gracias. Sí, Así Gracias. es, así es. Gracias a todas y todos. Gracias, pastor. Que pasen buenas tardes. Bueno, bendiciones.